cero, no seas tú tan pato. ¿Qué pasó, Génesis? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Dani? Ramón quiere que arranquemos con un poquito más de entusiasmo Oh, y ok. nos ha hecho hacer esta vaina 4 veces, así que bueno, ya. Bienvenidos a Filtro Cero. Hoy tenemos a Génesis Quintero, psicóloga, y se especializa en la salud mental del hombre. Un tema que creo que va a ser bien interesante, bien profundo. Es un tema que obviamente a muchos hombres compete, sobre todo los hombres de educación tradicional, como yo, por ejemplo, ¿no? Que solemos callarnos y no decir absolutamente nada. Así que yo creo que va a ser bien interesante cómo vamos a ir desarrollando el tema el día de hoy. Claro que sí. Y venimos saliendo del mes de la salud mental masculina, que fue en junio, Ah, ¿de verdad? casualmente. Sí, No sabía que eso existía. sí, sí, sí. ¿De Creo verdad? que son esas cosas que hay que inventarlas para que digan, dizque, ok, los hombres son humanos, recuérdenlo, es como un recordatorio. Ven acá y te hago una pregunta. ¿Y por qué, siendo tú mujer, tomas la decisión de ayudar a los hombres? O sea, Ok, me voy a ir bien personal. sí, 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 Me sí, voy a sí. ir bien personal. Cuando salió Rupturarte, que es la marca como Ujú. tal, en mi mente era como que me quiero enfocar en las rupturas amorosas. Ujú. Pero en mi mente era como, que las mujeres somos las que más sufrimos, somos las que más pasamos por esto. Y estadísticamente las mujeres somos las que más vamos a terapia, más buscamos ayuda. Pero estadísticamente los hombres se suicidan por un 75% más. Entonces, hablando con mi pareja, él fue como la primera persona que me hizo ver que los hombres también pasan por situaciones. Yo soy hija única. Ujú. Yo nací, crecí en un hogar rodeada de mujeres. O sea, sí tenía a mi padrastro, pero la que mandaba en la casa era mi mamá. Y si no mandaba ella, mandaba mi abuela. Entonces, yo vengo de esta crianza ojo, no es solamente mi caso. Yo conozco muchas mujeres, creo que en Latinoamérica se ve mucho esto, de que las mamás, las abuelas, las mujeres del hogar te dicen, estudia, trabaja, no dependas de ningún hombre, y te meten en tu cabeza desde muy niña que los hombres son malos, que ten cuidado con el hombre, que ten lo tuyo porque si no te pueden pasar esto. O sea, te van metiendo como este miedo. Entonces Ujú. yo como niña, mujer, fui creciendo con esta idea de que, el hombre había que tener cuidado con los hombres. Entonces, de cierta forma, te mandan un mensaje de tenerles miedo. Entonces, a medida que voy creciendo y salgo al mundo, a la escuela, a la universidad, me doy cuenta que las otras mujeres también tienen la misma mentalidad de que hay que tener cuidado con los hombres, tienes que tener lo tuyo, esta nueva mujer empoderada. Entonces, hay un pensamiento colectivo entre las mujeres de que los hombres no sufren, los hombres son de piedra, ellos no sufren las rupturas, a ellos nada les duele. Y realmente yo también fui creciendo con esta idea. Cuando estudié psicología, obviamente no se habla de una distinción entre hombres y mujeres. Psicología es psicología, emociones son emociones. Las mismas emociones que sientes tú son las mismas que siento yo. Eso es una realidad. Pero personalmente en mi historia seguía con la idea de que, bueno, las mujeres somos las que más sufrimos. Es una creencia que está como muy arraigada. Entonces, la primera persona en derrumbar esa idea fue mi pareja. Entonces, cuando yo empecé a atender, no me fui por ningún lado, me fui mujer y hombre, ¿no? Estaba enfocada más en temas de ruptura. Pero irónicamente me llegaron más hombres. O sea, al parecer conecté más con los hombres. Y ahí me fui dando cuenta a medida que iba atendiendo e iba atendiendo que lo que él me contó en algún momento hacía clic con lo que me contaban otros hombres. Ujú. Y estos hombres, no importaba la edad. O sea, yo te estoy hablando de que yo atendí hombres desde 18 años hasta 55 o más. Y hablan de las mismas cosas. Un sentimiento de soledad, aunque estén casados, aunque estén rodeados de gente, un sentimiento de no soy suficiente, a pesar de que si tú analizas su carrera, muchos tienen empresas, muchos les va muy bien profesionalmente. Entonces, no es un tema de tanto de generación. O sea, ha pasado un montón de años y la mayoría de los hombres sienten muchas cosas parecidas. Hay un común denominador. Hay un común denominador. Sentimiento de no soy suficiente, sentimiento de soy reemplazable y una soledad que es como, es como inexplicable porque a pesar de que tengo personas en mi entorno, yo sé que si yo me caigo,
lo más probable es que nadie me va a sostener. Como esa sensación de que nadie me va a sostener. O sea, como tengo redes de apoyo, pero no, ellos no me apoyarían. Yo los apoyo a ellos. Sí, bueno, las mujeres hoy día cada vez son más independientes. La tendencia al estudio ya viene hace años, pero se nota mucho más a mujeres en posiciones altas que antes eran ocupadas por los hombres, ¿no? Entonces, hay ciertos rasgos que las mujeres tienen que de repente los hombres no tienen. Por ejemplo, las mujeres tienden a ser más organizadas, tienden a ser más disciplinadas. Y esto no necesariamente, esta es mi opinión, ojo, esto no necesariamente tiene que ser como que el común denominador de todo, pero es algo que yo lo he visto en corporativo, cuando estuve en corporativo, que sí, las mujeres sí tienden a ser más disciplinadas por lo general. Eh, y habrán rasgos masculinos que de repente superan a ciertas tendencias que pueden tener las mujeres. Por ejemplo, el hombre usualmente es más controlado en momentos de crisis, ¿no? Claro, sí, sí. ¿No? Entonces, pero yo siento que, eh, primero que nada, yo creo que la salud mental en el hombre es como un tabú. Nadie quiere hablar de eso. Hay un pacto de silencio. Sí. Y es un pacto de silencio no solo entre los hombres, sino entre todos. O sea, nosotras las mujeres. Bueno, más que un pacto de silencio, hablando aquí de mi caso, volviendo a mi caso, yo no tenía el conocimiento de que los hombres también vivían esta situación. O sea, en mi entorno habían puras mujeres y ya fue hasta adulta que me enteré como que ustedes también pasan por estas situaciones y lo sufren más. Porque imagínate, sufrir y no poder hablarlo, no tener con quién hablarlo y que nadie te lo hable. Porque por lo menos yo como mujer, si yo paso por una ruptura, si yo paso por cualquier problema en mi vida, a mí toda la información en el mundo me está bombardeando información para que yo busque ayuda. O sea, si yo me meto a redes sociales, yo siempre voy a encontrar algo, los 5 tips para superar rupturas, no sé qué. Los libros, las películas, todo me habla sobre mí como víctima y cómo yo puedo buscar ayuda. Pero digamos que no hay plataformas que le hable directo al hombre de, mira, a ti te está pasando esto, Sí, porque hay como una empatía esto. general más hacia la mujer, ¿no? Así es. Incluso ahora que hablamos de empatía hacia la mujer, la otra vez estaba hablando con una tanatóloga que trabaja conmigo en Rupturarte, llamada Kiriam Quintero. Ella me explicaba que en los entierros, no sé si alguna vez hay un entierro, pero en los entierros, cuando se muere alguien que es significativo para un hombre, pero también significativo para otras personas, no a la familia, muchas veces tú ves cómo le dan más el pésame a las mujeres. O sea, es más como que un abrazo, yo te apoyo y palabras. Y para el hombre es como que, ya, eso significa todo. Ese toquecito fue todo. Y tú puedes notar cómo los hombres están como todos reunidos en un solo lado y están más puestos a llevar el cajón, o sea, como ayudar a hacer cosas, ¿no? Pero nadie los sostiene como, de verdad estás bien, y nadie les da seguimiento después de. Entonces, en ese pequeño ejemplo podemos ver cómo en un momento tan vulnerable como la pérdida de una persona, se les deja de un lado, y eso no es el único ejemplo, eso pasa en muchas otras áreas, pero ese es como un ejemplo bien claro de cómo se ve. Sí, déjalo, él aguanta, ¿no? Él es hombre. Claro, como Él es tú ni hombre. siquiera te esperas que esa persona pueda estar muy dolida por la situación, y muchas veces tú no los ves llorando, pero eso no significa que no esté doliendo algo, sino que ahí estoy reprimiendo, aguantando, y reprimir y aguantar, eso duele más. O sea, no es como que la emoción se desapareció simplemente porque yo no la exprese, sino que es como si yo hubiera hecho una capa protectora para que no salga, pero eso sale de alguna forma. Eso es interesante que lo digas, porque yo soy súper llorón y yo, por el lado de mi familia, los Halls, todos los hombres somos llorones. Yo creo que eso es sano hasta cierto punto, tú sabes. Total. Mi papá, por ejemplo, cubano, y yo a ese señor lo he visto llorar medianamente una vez en mi vida, cuando murió su madre. Y no lo vi llorar, lo vi con los ojos aguados. Yo nunca he visto a mi padre llorar. Entonces, yo conozco la trayectoria de mi viejo. Ese señor debería llorar. Claro, es que para eso está. Para soltar. Claro, cuando uno Es una llora, válvula de ¿cómo uno se escape. siente cuando uno llora? Aliviado. Un alivio. Sí. Naturalmente el cuerpo es muy sabio, o sea, para eso es. Pero claro, esto tiene mucho tiempo pasando, o sea, hace 12.000 años atrás,
todos éramos, tanto hombres como mujeres, nos dedicábamos a lo mismo. Todos teníamos la misma función, que era cuidarnos entre todos. Ujú. Todos salíamos a cazar, a recolectar la comida, etcétera. Pero en algún momento eso cambió cuando nos tocó, o sea, cuando llegó la agricultura a nuestra vida Ujú. y nos tocó entonces empezar a defendernos porque ahí habían muchos recursos acumulables y empezaron los robos. Entonces, en ese momento, en esos años, hace muchísimos años, el análisis fue, si mandamos a las mujeres y a ellas las matan, entonces la tribu no va a sobrevivir porque van a haber menos mujeres. Pero si mandamos a los hombres y a ellos los matan, no pasa nada porque un hombre puede fecundar a un montón de mujeres Claro. y sigue la población, ¿no? Entonces, eso los sociólogos lo llamó desechabilidad masculina. Y hoy en día ya no es que necesitamos poblar el mundo, como en ese momento era una necesidad, pero si te pones a analizar, inconscientemente es lo mismo, porque en ese momento, si tú eras hombre, ya a ti te tocaba ser el que sale a defender. O sea, ese era tu rol. Y el que defiende no puede tener miedo, porque tú eres el protector. Entonces, si tú sientes miedo, entonces ahí entra como esta debilidad, entre comillas, y como el que me protege va a tener miedo, no puedes. Entonces, claro, uno empieza a reprimir eso. Hoy en día sigue estando esa mentalidad, como yo soy la cabeza del hogar, yo soy el que tiene que sostener. Pero ¿tú crees que ese patrón sigue todavía hoy día con el tipo de hombre que tenemos hoy día? Sí, Y mira, esa es una pregunta capciosa porque es un tema que quisiera más adelante ampliar, porque claro, yo tengo una opinión. claro. Mira, yo lo veo así. A pesar de que ya no es tanto como antes, o sea, ya ahora las familias, tanto hombre como mujer, salen a buscar el dinero. Ujú. Ya eso se ha normalizado. Sí. Súper, o sea, eso es lo común realmente. A pesar de que sea así, todavía en el hombre hay esto de que yo soy el que tiene que aportar más. Yo soy el que a veces tengo que ganar más que mi pareja. O sea, está como esa necesidad de seguir siendo como la cabeza del hogar, a pesar de que ambos estamos trayendo el dinero. Ujú. Entonces, cuando una de las partes, o sea, cuando la mujer es la que lo trae y el hombre no es el que lo trae, entonces eso crea un conflicto en muchos hombres. Cuando en realidad eso, yo también soy terapeuta de parejas y yo lo que digo, hay parejas para parejas. O sea, lo que a ti te funcione está bien. Si yo y mi pareja decidimos que queremos llevar las costumbres de antes, de que yo me quedo en la casa, él es el que trae el dinero a la casa y yo lo administro, yo cuido a los niños. Si eso a nosotros nos funciona, eso está bien. O sea, no pasa nada. Si él y yo estamos bien con eso, perfecto. Si yo estoy bien con que él es el que se quede en la casa y yo soy la que trae el dinero a la casa, también está bien. Y si, o sea, yo digo que las parejas... Pero eso no se ve muy a menudo. O sea, hay pocas las mujeres que dicen, yo estoy bien con yo llevar el dinero a la casa. Claro, Porque claro. Claro. muchas mujeres dicen que, no, hombre, yo no te puedo estar con un loser. Y Claro, entonces viene el abuso verbal a veces incluso, ¿no? claro, porque en la mente el tema del machismo no es únicamente de hombres, es un tema también de mujeres. Sí. Y hoy en día tú sabes que hay mucho tema de, el feminismo y tal, pero tú ves ese diálogo de que soy feminista, pero a la vez estoy buscando un hombre que se haga cargo del hogar y eso como que, Claro. o sea, tienes dos ideas totalmente contrarias. Sí, yo porque lo en veo, realidad, yo lo veo que se puede, es como una tormenta interna, porque por ejemplo, tienes el orgullo masculino, ¿no? Tienes ese ego Ujú, masculino, ¿no? ujú, Entonces tienes, por ejemplo, algún problema, dificultad, hablando en el tema financiero, que es una de las causas principales de los divorcios hoy día, ujú. ¿no? Y entonces tienes una mujer que es poco comprensible y comienza a martillar. Entonces tienes el hombre que está luchando con su ser interno, Así con su es. mente, y entonces tienes a la mujer que lo Martillando denigra, por fuera. martillando, entonces ahí vienen otras cosas que se van sumando y ya Así vienen es. los problemas, ¿no? Así es, porque no hay como esa empatía. O sea, ¿cómo nos crea a muchas mujeres? A los hombres les enseñan, a la mujer se le abre la puerta, a la mujer se le regala rosa, a la mujer no se le pega ni con el pétalo. O sea, al hombre siempre desde niño se le programa a cómo debe tratar a una mujer. A nosotras las mujeres no nos enseñan nada de eso. En estos días hice una encuesta en mi Instagram sobre eso, de qué te enseñaron a ti como hombre, qué te enseñaron a ti como mujer. Ninguna mujer me respondió qué le enseñaron, porque estoy segura que no les enseñaron nada de cómo
cómo tratarlos, cómo ustedes sienten. O sea, nosotros realmente no las entendemos, no los entendemos. Sin embargo, ustedes sí desde chiquitos los programaron. Entonces, ¿qué sí nos enseñaron como mujeres? El hombre te tiene que regalar flores, el hombre te tiene que abrir la puerta, el hombre te tiene que proveer, el hombre te tiene. O sea, Entonces, nos enseñaron a merecer. Y usan el tiene. Tiene, debe. Tiene. Entonces ya tú quedas con eso de, bueno, yo merezco, pero entonces, ¿qué doy yo? Entonces, casualmente, yo estoy trabajando en un taller para el 30 de julio sobre este tema, porque sí es cierto que hay muchas mujeres que no es que no quieran entender a su pareja, sino que es que nadie te habló de eso. O sea, como te hablé al inicio, a mí nadie me enseñó que los hombres sí sienten, que los hombres sí pasan por temas difíciles, que también sufren la ruptura. A mí nadie me enseñó eso. Entonces yo sé que hay muchas mujeres que viven así hoy en día y se vuelven un 8 estresadas porque sienten que mi pareja no me entiende, que él no le importa, cuando realmente en el no me importa, en realidad es que están evitando algún tema de conversación emocional porque ni siquiera ellos mismos entienden lo que está pasando. O sea, si a ti nadie te habla de emociones, ¿cómo tú vas a saber qué tú estás sintiendo? Entonces, esta es un masterclass, es para que puedas entender tú como mujer cómo funciona la mente emocional del hombre, cómo ellos sienten las relaciones, cómo ellos viven con esta idea de cómo ellos deben ser y algunos tips para la comunicación, porque ahí es donde todo se vuelve como un 8. Para mí todo está en torno a la comunicación y a la percepción de los problemas, porque si yo pienso que mi pareja se está alejando porque yo no le importo, entonces ahí estamos dañando la relación cuando en realidad no es porque no le importas, es porque se siente ignorado, se siente irrespetado, no se siente amado. Entonces es un masterclass para hablar de eso el 30 de julio. ¿Dónde lo vas a hacer? En el Hotel Golden Tower. Golden Tower. Okay, bueno. Mira, quiero pasar un poquito al tema de los abusos, el tipo de abusos que tú has podido reconocer dentro de tus sesiones con los pacientes. ¿Cuál es el abuso que más tú ves que ronda en el mundo de las relaciones entre hombre y mujer? ¿Y cuál de ese tipo de abusos tú crees que afecta más a la mente masculina? Mira, el que a mí más me ha impactado, el tema en especial que más me ha impactado son hombres que han estado en relaciones donde, digamos que la pareja, no vamos a diagnosticar a nadie, pero con lo que ellos cuentan tienen muchos rasgos narcisistas. Yo no sé si tú has notado, pero en redes sociales y en películas y en todos lados te venden como que el narcisista siempre es como al hombre, como que el hombre es narcisista, pero en realidad el trastorno de personalidad narcisista lo puede tener tanto hombres como mujeres. Y sí existen hombres, vamos a decir malos, porque para mí la maldad es como subjetiva. Hay gente también, mala. claro. Hay gente mala. O sea, no es que las mujeres son buenas y los hombres son malos como nos han vendido. O sea, nos han vendido como la mujer, el ser celestial, que no peca, o sea, la víctima siempre. Y el hombre, el victimario siempre. Entonces, Sí, no, lo foco de toda esta vaina es que incluso el sistema legal ha adoptado esa norma de que la mujer es la víctima. y ahí voy. El Sí. caso que más me han impactado son estos casos donde la mujer tiene estos rasgos narcisistas, ejerce violencia contra el hombre, violencia, lo insulta, o sea, lo denigra o sea, les va afectando su autoestima poco a poco, al punto de que, bueno, ya deciden terminar. Y en terminamos, entonces no alejan a sus hijos de los padres. Ujú. Entonces, aquí me hace un clic porque tú ves en Latinoamérica que hay muchas personas que crecen sin sus papás. Y muchas veces es como que el hombre vale, tú sabes qué. Ujú. Y hay historias en las que hombres, papás, se alejan de los niños por miedo a lo que la mamá de los niños es capaz de hacer. Denuncias falsas, amenazas,
empiezan a hablar mal del papá con sus hijos, o sea, creándole a los niños desde pequeños este odio contra su papá. Entonces, ya me han llegado varios casos en los que, por lo menos una vez me llegó una mujer que me comentaba que ella hasta los 50 años fue que se enteró que su papá no los abandonó por un tema de que él los quería abandonar, como su mamá le explicó, sino que su mamá había ejercido tanta violencia contra él y amenazas que él, por llevar la paz, para que no le hicieran daño ni a sus hijos, ni a él con denuncia falsa, él decidió alejarse y llevar la fiesta en paz. Y así hay un montón de casos, un montón de casos, y eso a mí me impactó, porque de eso no se habla nunca. Yo nunca había escuchado esto hasta que las mismas víctimas me lo han contado. O sea, siempre está esta teoría y este pensamiento de que los papás abandonan y que el papá es irresponsable, pero no se sabe el detrás, por qué esta persona se fue o qué ha pasado. Muchas veces eso, es ese miedo de qué es capaz de hacer esta mujer, esta mamá, para alejar a este hombre. Empezar a hablar mal del papá de los niños para que le cojan odio y, como te dije, denuncias falsas que hay muchas. Sí, que eso yo estuve leyendo y definitivamente es uno, por eso te hice la pregunta, porque lo había leído, que uno de los abusos más comunes es justamente ese, ¿no? En la parte de la ruptura y hacer ver al hombre como el villano, ¿no? Y entonces crea como una culpa inventada, manipulada. No te voy a decir en todos los casos, porque hay hombres que son... No, o sea, totalmente de acuerdo contigo. hay gente, como tú bien dices, mala, hay ¿no? Hay gente mala. Pero sí yo conozco de casos donde hay hombres que simplemente pasan una roncha horrible. Horrible. Y entonces encima de eso que están mal, vienen y le inventan cualquier cantidad de vainas y el sistema judicial aquí y en todo el mundo tiene muchísima más empatía con la mujer. mujeres. Y no sé si eso está cambiando o qué, pero por ejemplo en Alemania, en los Estados Unidos es bien conocido que si tú te divorcias el hombre queda mal y eso es una de las razones principales por la cual el hombre incluso comete suicidio, ¿no? Sí. Por la desesperación y dicen, ya yo no quiero más esta vaina y pao, chao. Claro. Vamos a terminar esta vaina. Claro, o sea, se hace más fácil acabar con el... O sea, no ven... Cuando la persona se suicida, no es que él se quiera suicidar o quiera terminar con su vida, quiere terminar con el problema. Y como no ve un norte, no ve una esperanza de que esto pueda cambiar, entonces, ¿qué es lo más rápido? Pasar por eso, para, o sea, cometer el suicidio. O sea, esto pasa en Panamá también. O sea, las leyes favorecen mucho más a las mujeres en temas de crianza, de quién se queda con los niños y cómo alejan a los papás de sus hijos. Sí, eso es un tema bien complicado, porque una de las cosas más difíciles para un papá, hablando en términos generales, habrá sus excepciones, es el alejamiento de un hijo o una hija, ¿no? Yo creo que dentro de la cabeza de muchas personas normales, en este caso hombres, yo creo que lo que menos quieren es realmente hacerle daño a sus hijos, ¿no? Exactamente. Y yo creo que hay una ceguera a veces y ahora estamos hablando de la parte matrimonial, no me quiero encajar ahí, porque quiero regresar al tema de la salud mental del hombre, pero creo que sí estamos tocando un tema bien interesante e incluso podemos hacer hasta otro podcast enfocado solamente en este tema, ¿no? Claro. Yo creo que hay una ceguera severa en las parejas cuando cada quien jala para su lado y para sus conveniencias y entonces tienen hijos y se olvidan de que hay alguien de medio, alguien en el medio, que es el que más está sufriendo. ¿Okay? Así es. Y es el más afectado de todos. Entonces vienen, pasan 10 años, pasan 15 años, pasan 20 años y los papás se están preguntando, oye, ¿y por qué Juancito es como es? Así Espérate, es. echa para atrás, echa el tape para atrás y vamos a investigar y te vas a dar cuenta de por qué él es así. Así y es. La culpa es nuestra en este caso. Así ¿no? es. Así que bueno, mira. Para regresar al tema de la salud mental en el hombre, yo creo que mencioné sobre el hombre tradicional como yo y estas cosas así. ¿En qué generaciones tú has notado? Porque tú dices que tú has atendido desde 18 hasta 50 y pico. ¿Dónde tú sientes que el hombre, en qué edad tú sientes que el hombre usa su
su masculinidad como una jaula, como un escudo, como una protección. ¿O eso es Mira, across the board? yo lo veo básicamente a lo largo de su vida. O sea, si te pones a analizar un niño, Ujú. nace y crece en un entorno donde le dicen, los niños no lloran, no puedes llorar, ¿quieres que te dé una razón para llorar? O sea, es como, hay inconscientemente le estamos mandando un mensaje de que tú no puedes ser vulnerable. O sea, no puedes serlo porque tú eres hombre y los hombres no hacen eso. Entonces, si yo como niño crezco escuchando eso, escuchando eso, escuchando eso, y yo salgo al mundo, cuando digo salgo al mundo ya empiezo en la escuela, después la universidad, y yo veo que los hombres de mi entorno también se comportan igual, porque claro, en su casa también le están mandando el mismo mensaje, y veo que ningún hombre habla de emociones, tú no ves hombre normalmente llorando o diciéndote, oye, quiero hablar contigo sobre lo que siento. O sea, si tú entonces sales al mundo y ves eso, entonces se refuerza la idea de, ok, los hombres son de esta forma, todo esto inconsciente. Entonces, es como una forma en la que hemos ido reforzando la idea de cómo debe ser un hombre. Casualmente yo había leído un estudio que se hizo en una universidad de Stanford, en la Universidad de Stanford, sobre la edad en la que los hombres más sienten soledad. Y salía que entre los 18 y 20 años y entre los 40 y 50 años. Y el estudio decía que en estas dos etapas pasan cosas importantes. Por ejemplo, entre 18 y 20 años, sabemos que esa es la edad donde ya tú pasas de la escuela a la universidad y por lo menos donde se hicieron los estudios, allá son más como, bueno, ya te graduaste, ya chao, busca una universidad bien lejos de donde vives y tienes que escoger de una vez a qué te quieres dedicar para poder empezar a estudiar eso. Y hasta tu vida cambia radicalmente desde los 18 a de los 17 a los 18 años. Ujú. Y tú y yo sabemos que si yo hoy tengo 17 y yo mañana cumplo 18, es mentira que yo de hoy para mañana ya deje de ser un niño. Es correcto. O sea, yo sigo teniendo la misma mentalidad. Eso no es un switch que yo prendí a apago. Entonces, lo que dice el estudio es que a los 18 años uno pierde muchas cosas. Uno pasa ese duelo de dejar de ser un niño a ser un adulto y te entregan como eso. Ok, ya tienes que saber, ya tienes que empezar a hacer plata, ya tienes que saber qué hacer. Y ahora con las redes sociales, donde tú ves peladitos de 18 años que juegan fútbol y son millonarios, te martillas la cabeza pensando como, chuzo, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Con 18 años, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y estoy viendo pelados de mi edad que ya son millonarios, o sea, te venden como una ilusión. Si supieran que la mitad es mentira. Correcto, exactamente. Entonces, te martillas la cabeza pensando esto de que, chuzo, yo me estoy quedando, el tren me está dejando, nada más con 18 años. A esa edad también empiezan las primeras relaciones más serias. Esto sin información, porque aquí a muy pocas personas le han enseñado, para no decirte que nadie, le enseñan cómo son las relaciones, cómo el tema de la comunicación, de la conexión. A nadie le hablan de eso. Entonces ya tú empiezas como a experimentar cosas de adulto siendo un niño. Ahí vienen tus primeras experiencias. Entonces, al yo ser un niño de 18 años, viviendo tantas cosas a la vez, que se espera tanto de mí, sin información y sin compañía, sin que yo pueda decir, yo esto, siento presión, me siento solo, más incrementa esta sensación de soledad, porque yo no tengo con quién conversar esto. Y como nadie me habla de esto, entonces a lo mejor yo estoy loco, porque yo soy el único que está sintiendo esto. Yo veo veo en redes sociales que todo el mundo está viviendo su mejor vida y yo estoy viviendo lo peor de lo peor. Entonces, vivo digamos, este pacto de silencio, incrementando esa sensación de soledad porque no puedo expresar esto con nadie. Entonces, lo que dice el estudio es que entre 40 y 50 años la soledad es distinta. Porque ya a esta edad, digamos que ya tú tienes construido más cosas, de repente tienes más, muchos están casados y empiezan a preguntarse, a cuestionarse cosas. Por ejemplo, ya esto era todo, o sea, ya llegué a este punto, ya logré tal cosa, ¿y ahora qué? O sea, es como, ya viene como acompañado esa sensación de, ¿será que lo que hice era lo que yo quería? Ya no me siento al 100% con esto. ¿Será que puedo cambiar esto que construí? Si ya me puedo dedicar a otra cosa o ya estoy muy viejo.
Entonces también los problemas en el matrimonio, cuestionamiento de ¿será que esta es la relación que yo quiero? Ya no se siente igual. O sea, vienen demasiados cuestionamientos y también vienen varios duelos. Viene el duelo, uno, de ver cómo tus padres van envejeciendo. Viene el duelo de muchos de los que hayan tenido hijos entre los 20 años. Viene esta sensación de mi hijo ya se va de la casa, o sea que viene este duelo también. Entonces todo esto lo vivo en silencio, porque esto tampoco se habla entre los 40 y 50 años con nadie. Entonces yo estoy pensando en mis problemas de que yo veo que todo el mundo está bien, está viviendo su mejor vida. A lo mejor yo estoy loco y lo que estoy pasando es algo mío y nadie más está pasando por esta Yo te digo una situación. cosa, eso que tú estás tocando es bien, bien profundo y ahí hay otro tema, que es el tema de las redes sociales, el impacto que tienen las redes sociales en los chiquillos hoy día. Y obviamente yo creo que afecta a las niñas igual que a los hombres, ¿no? Las niñas con el perfeccionismo del cuerpo y la belleza y el hombre con el éxito, ¿no? Así es, así es. Entonces, si de verdad, chiquillos, se los digo, es mentira la mitad de lo que están viendo. O sea, no crean todo lo que ven en las redes sociales. Estoy bajando el aire porque sé que tiene frío. Te vi Gracias. titiritando. Pero bueno, Ajá. yo siento que definitivamente las redes sociales han jugado un gran impacto en el tema de la salud mental, en esa presión social. Tenemos el tema incluso del bullying a tempranas edades. Ujú. Yo casualmente, mi hija pasó por un proceso, eso afortunadamente lo supo manejar porque ella es una niña muy fuerte. Y unos padres dirán, es que yo prefiero que mi hijo sea el bully. No sé, Ujú. hermano. No. Yo también lo dije en algún momento, pero no sé si eso sea muy cierto. Definitivamente, si lo pones sobre la balanza, creo que puede ser menos traumático para el padre y para la... Obviamente que es que no seas el bully, pero yo Ujú. creo que hace a la larga un efecto también bastante negativo, de posiblemente hasta sí, de Ujú. rechazo, Ujú. ¿ok? Porque llega un momento que tú vas a ser el bully y van a crecer, porque hay una diferencia, por ejemplo, en los niños. Cuando tú tienes 12 años y tienes 14 años, hay una gran diferencia. Y sobre Totalmente. todo en las niñas también, ¿no? Y yo creo que llega un momento que cuando tienes un muchacho o una niña que es bully y que está afectando a la situación escolar o la situación social, ellos eventualmente van a recibir rechazo de la propia sociedad. Y entonces viene otro trauma ahí que los va a alcanzar en la vida, que se Claro, llama karma, claro, ¿no? claro. Eh, pe- Además que los niños que hacen bullying no son niños que vienen, o sea, muchos niños que hacen bullying también están pasando situaciones, de repente en su casa o con sí, su familia. O sea, no son niños que, o sea, tú no naces sabiendo esas cosas. sí. Sí, yo creo que hay muchas cosas que de repente los padres permiten. Definitivamente es el tema de la educación. Y entonces ahí es donde yo regreso nuevamente al tema del rol del hombre en la familia, que en alguna ocasión tú y yo lo hablamos, de cómo educa el hombre y cómo educa la mujer y qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Yo creo que no hay nada que sea correcto y que sea meramente incorrecto. Yo creo que se debe buscar un balance. Y yo creo que en la familia, el hombre, te lo pongo en mi caso, yo me considero el protector de mi familia. Yo no te voy a decir que yo voy a coger el rol de mi esposa para educar a mi hija y yo no quisiera que mi esposa tomara mi rol para educar a la familia, ¿no? Entonces Mm, yo creo que tiene que buscar un balance. Por ejemplo, yo soy vieja escuela. Mi hija me dice, ¿pero qué? Dije, ¿por qué no? No, porque no me da la gana. Y no es no. Mi esposa es más la que negocia, la que razona, y me parece que está bien. Pero cuando tú tienes una situación en donde tienes un matrimonio, en donde no tienes ese entendimiento, porque ni siquiera lo voy a llamar un tema de respeto, porque al final del día es muy inconsciente a veces la cosa y no quieren faltarte el respeto, pero si el hombre dice, ven acá, esta es mi posición, esta es mi postura, coño, ven acá, si la postura es sana, respáldalo. Pero cuando comienzas con el ninguno, es que no, espérate, que tú estás equivocado. Ahí viene otro trauma más. Entonces, ¿quién sabe qué está arrastrando ese tipo? ujú, Que ujú. esos son gotitas que van llenando el vaso y eventualmente ese vaso se va a regar. Y esas son Claro, las cosas que hay que evitar. Y ahí es donde entran ustedes, que ustedes tienen que abrir la boca y hablar. Lo digo por los hombres, ¿no? claro, claro.
No, sí, lo que tú dices es importante porque yo lo veo más como, digo, tú y tu pareja son dos personas totalmente diferentes, que piensan totalmente diferentes y que fueron criados de una forma totalmente diferente. Aunque personas sean, vamos a decir que una persona fue criada por las mismas personas. Por ejemplo, un ejemplo más claro, todos vivimos el COVID, Ujú. pero como yo lo viví, no lo viviste tú. Y vivimos la misma situación. Sí. Así, digamos que así se maneja el mundo en todos lados. Tu hermano vivió lo mismo que tú, puede ser. Vamos a decir que vivió lo mismo, pero él no lo vio de la misma forma que lo viste tú, ni lo procesó igual que lo procesaste tú. Entonces, imagínate casarte con una persona y esperar que piensen igual. O sea, nunca va a pasar, pero aquí viene la clave, el poder hablar y negociar, y no delante de los hijos, que ahí creo que ese es el punto más delicado, cuando se quitan autoridad delante de los niños. Ese realmente vendría siendo el problema. Porque si en una situación en la que ambos están presentes y pasa algo en el que hay que regañarla o lo que sea, de repente a ti puede que no te guste lo que ella haga, pero tú esperas a estar con ella sola para hablar La ley de Cosby. como si fuéramos una empresa. Mira, esto no está funcionando ya, tenemos que hacer esto. Saberlo como una empresa. Pero delante de los colaboradores, que entonces vendrían siendo tus hijos, no se puede hacer eso porque se están quitando autoridad mutuamente. Porque ya si tú me quitas autoridad delante, si yo soy tu hijo y yo veo que mi papá le quita autoridad a mi mamá, ya yo no le voy a hacer caso a ella. Porque ya mi papá le quitó la autoridad. Aquí manda mi papá. Entonces hay que jugar con esto. ¿Tú te acuerdas, tú te acuerdas del programa de los Cosby? No. De Bill Cosby. No, estás muy peladita. Bueno, había un programa de los Cosby, Ramón sí se debe acordar. Bill Cosby, cuando se emberracaba con la mujer y viceversa, se iban siempre a la cocina. Ajá. Y los chiquillos estaban afuera. Ajá. No sé si escuchaban todo, asumo que escuchaban algo, se morían de la risa, pero ellos estaban arrancando las cabezas dentro de la cocina. Ajá. Y cuando salían de la cocina, todos felices. Uh-huh. Yo traté de practicar eso en mi primer matrimonio y fracasé rotundamente. Okay. Pero sí, eso es importante lo que tú dices. O sea, Claro. nunca discutir, pero ¿cómo hace un hombre? Ahora volteemos un poco la tortilla. Tú estás hablando de un tema muy particular, pero ¿cómo hace un hombre ahora que es machista y no quiere que lo interrumpan? Él quiere mandar a todo el mundo para el carajo, enfrente de todo el mundo, porque él es el man. Mandar para el carajo aquí. A todo el mundo en la discusión, a los chiquillos, a la mujer, a todo el mundo. Porque tú tienes entonces la otra cara de la moneda. Tienes hombres que sí son unos cabrones. Y se creen el vaquero de la casa. Entonces, tienes una mujer sumisa, tienes un hombre que abusa. ¿Cómo tú haces para corregir una situación como esa donde el hombre que de repente dice, yo soy víctima, pasa que tú no te estás viendo en el espejo, bro, de lo que tú estás haciendo en tu casa? Claro. Tú no puedes traer tus problemas laborales a tu casa y ventilar con tu familia. Claro. No sé, Claro. hay hombres que tienen ese peso, hay hombres que tienen ese ego, pero se comportan como perfectos animales, pero dicen que son víctimas. La realidad ¿Te es ha pasado? ¿Has tenido casos como ese? Mira, te voy a ser honesta. Porque esa es una Sí. the other side of the coin. Lo que tú me estás describiendo, la verdad es que no me ha llegado, porque yo creo que también es un tema de información. Cuando mucha gente que llega a consulta es porque ya se empieza a cuestionar cosas de uno mismo. Entonces, tú me estás dando un ejemplo de una persona que está cerrado con que lo que yo digo es lo que es y si yo grito y mando todo el mundo para el carajo, eso está bien y ellos me tienen que hacer caso. Entonces, ahí es como una persona que está bastante cerrada con la creencia y lo más probable de lo que vivió en su casa y vivió en todo en su entorno. Pues su entorno le dijo, viene arrastrando situaciones de lo que tú estabas hablando, que qué pasa con la crianza. Claro. ¿Qué rol juega la crianza? Claro, tiene ya esta creencia de que eso es así, punto. Entonces, ¿quién le va a cambiar un pensamiento a una persona que viene con eso? Ya cuando tú te empiezas a cuestionar por las consecuencias que te trajo esos actos. Por ejemplo, hay muchas personas que crecieron así y cuando ya son adultos, ¿qué hacen? Se alejan de su familia. Y ahí viene entonces la consecuencia. Y ahí vienes tú como papá que después de hacer eso por muchísimos años con tus hijos, te preguntas, ¿pero por qué se fueron de la casa? ¿O por qué ya se alejaron de mí? Ahí viene el cuestionamiento porque ya ahí tú estás sintiendo una consecuencia directa de tus actos. Y de repente ahí es donde tú podrías
cuestionar lo que tú hiciste durante tantos años. Pero mientras tú no sientas ningún tipo de consecuencia, eso para ti, eso está bien. Y así es como dice la Biblia, así es como dice la sociedad, así es como se tiene que hacer. Lo que tú acabas de decir es muy curioso porque justamente te iba a hacer una pregunta. Si asumo que tienes varios tipos de clientes, tendrás latinos, tendrás americanos, europeos, qué sé yo. Si ese es el caso, ¿tú crees que la cultura juega también un rol? El latino es muy machista, el latino es muy de familia, el latino es mucho de lo que dice mi papá, punto, ¿no? Como más o menos creo yo. El americano es más, vamos a negociar. El europeo es, vamos a incluir la opinión del niño. Yo creo que el niño no necesariamente tiene una opinión siempre, sobre todo a temprana edad. Hay que escucharlos, pero no puede dictar. No, claro. ¿No? El europeo es mucho, Sean estaba diciendo eso ahora fuera de cámaras, de que en Europa te dicen de que, bueno, ¿cuánto tienes? ¿Tienes 18 años? Sí, ya. Sí, hay mucha más independencia ya. Aquí que estamos en Latinoamérica, ¿tú crees que ciertos problemas en el tema de la salud mental, ya sea en la mujer o en el hombre, también viene de inseguridades porque nosotros los padres cargamos mucho tiempo a los hijos? Mira, es verdad que en Latinoamérica sí hay más como esa cultura de cargar más, de sobreproteger. Y más cuando hay casos donde la mamá fue la única que crió. Y cuando pasan estas cosas donde, digamos, no hay un papá en casa y la mamá es la que ha volcado toda su vida únicamente para criar a sus hijos, muchas veces se crea una dependencia mutua. Yo dependo de mi mamá, ella depende de mí. Y se crea también esta sobreprotección entonces hacia el niño y no le permite digamos, un desarrollo completo social de cómo es la vida realmente. Entonces, cuando ya tú sales al mundo, claro que van a venir los golpes porque tú no tuviste, digamos, que las bases para poder enfrentar todo esto que uno enfrenta ya cuando uno es adulto. Entonces, sí es cierto que se ve más, se ve mucho en consultas hombres, mujeres, que han vivido en hogares donde dependían mucho su mamá de ellos y ellos de su mamá. Y los ha afectado. Y en ese término de la crianza, ¿tú has visto que hay una diferencia en el patrón de cómo educan a una niña a cómo educan a un niño? Sí. Por lo menos con las niñas está esto de tú tienes que cuidar a tu hermana. Por ejemplo, he visto casos en el que vamos a suponer, son dos hermanos, una mujer, un hombre, y la mujer es la mayor. Y aún así, el niño, el que es menor, le dan la responsabilidad de que tú tienes que cuidar a tu hermana, a pesar de que él es el menor. Entonces se crea como esta relación que muchas veces hasta crea conflicto. O sea, que los hombres venimos con ese backpack desde peladito. Eso es como una herencia. O sea, Sí. a ti te corresponde esto. Te corresponde. Desde Tú niño. tienes. Tú tienes que, tú debes que. Entonces, ese tú tienes, tú debes, es una carga. Porque dime por qué un niño te tiene que criar a tu hija. O sea, yo sí comparto el que, bueno, somos hermanos y nos cuidamos. Si estamos en la escuela, nos cuidamos en la escuela de que si pasa algo, ¿no? Pero no esta responsabilidad de que tú tienes, o sea, si a tu hermana le pasa algo, a ti te va a pasar algo, yo te voy a regañar, yo te voy a pegar, porque a tu hermana le pasó esto, y entonces tú vives con ese miedo, te dan una responsabilidad que no te corresponde y vives con ese miedo de que a tu hermana le pase algo o tome decisiones que te afecten a ti después con tus papás, de que te regañen o te peguen porque pasó esto con tu hermana. Entonces sí hay como una sobreprotección muchas veces con la mujer y al hombre, entonces esta responsabilidad que tú tienes que cuidar. Tú eres un tuco de madera, dale, que tú aguantas. Claro, pasa que ese tuco, mientras más martillazos le hace, comienzan a caer las astillas hasta que eventualmente quiebra. Y después se pregunta a la gente por qué se mató. Así es. Por qué se tiró del balcón. Así es. Yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Yo me imagino que las mujeres también, porque no quiero tampoco sonarle que estamos aquí defendiendo meramente al hombre, pero creo que es un tema olvidado, no olvidado, pero creo que es un tema ignorado que hoy día se le pone un poco más de atención. Pero creo que hay un tema que es bien importante, es que el hombre, yo creo que muchos hombres, yo soy paciente de psicología y yo
mi psicólogo me dice, habla, tú tienes que abrir la boca. Y yo vengo abriendo la boca, hablando de mis temas hace mucho tiempo porque es como parte de mi terapia. Hay personas que me dicen, tú no debes hacer eso. Me parece que está mal. Tú tienes que callarte. Y que no, papá, es que si yo me callo, yo voy a terminar tirándome del balcón. Así es. Y mucho más después de pandemia. A mí la pandemia me pegó durísimo. A mucha gente le pegó durísimo. Entonces, habiendo dicho eso, ¿tú crees que el hombre, aparte de que calla, ¿tú crees que el hombre se ha visto más afectado ahora después de todo lo que pasó en pandemia con la cantidad de pérdidas de trabajo, quiebra de empresas y estas cosas así? Sí. Es un patrón. Sí, yo he visto varios casos en los que hombres perdieron cosas muy importantes. Por ejemplo, su trabajo, que digamos que forma parte de su identidad, porque de cierta forma los hombres muchas veces forman su identidad en base a lo que van logrando, ¿no? Su negocio, su profesión. Hombres que perdieron negocios. Entonces, estamos hablando de un trabajo duro por muchos años que se perdió un año. Entre la pandemia fue como más o menos 3 años, ¿no? Bueno, el proceso total fueron 3 años. El lockdown, si hablamos del lockdown, fueron 11 meses en Panamá, pero sí, la secuela o el proceso general creo que fueron 2 años y medio, 3 años. Exacto. Entonces, Y ahí quiero hacer un paréntesis. Háblame también, ahora cuando terminas tu punto, de los adolescentes que pasaron entre los 15 y los 18, los 3 años encerrados haciendo escuela desde distancia. Porque eso es un tema bien importante para lo que viene ahora, los peladitos que tienen 22 y 23 años. Pero sorry que te haya interrumpido. Claro. Entonces, son hombres que perdieron, digamos, esa parte de su identidad en esa época. Y al día de hoy les sigue afectando porque ha sido difícil volver a levantarse después de esa época. Entonces, el mundo siguió como si nada, ¿no? Si tú te pones a ver, el mundo, a muchos se nos ha olvidado y todo que esto pasó en algún momento. Pero hay muchos hombres, hay muchas personas, mujeres también, que todavía están viviendo esa pérdida, porque perder un negocio, perder un trabajo también te causa un duelo. Entonces, muchos les ha costado levantarse después de eso. Y eso ha sido un golpe muy duro. Y si tampoco se habla, entonces también es como, bueno, este es mi dolor, yo conmigo mismo. Y no lo hablo también porque hay gente que te invalida ese dolor. Es como, oye, pandemia pasó hace miles de años, o sea, ya supera eso. No, really. Y o sea, estamos hablando de, es que no es un trabajo, no es un negocio. Lo volvió parte de su identidad. Imagínate perder una parte de tu identidad. Una parte que te decía a ti, eres importante, lograste esto, todas las horas de sueño, todas las horas de estudio, todo el trabajo que hiciste en ese momento y se fue en un solo año. Sí, bueno, yo cerré mi negocio y me pegó durísimo. Claro. Pegó durísimo. Claro que duele. Sí, yo creo que la pandemia marcó a muchísima gente y yo creo que mucha gente hoy día, ¿qué pasa? Mucha gente de una cierta edad, yo creo que me puedo incluir en esa vuelta, que éramos, bueno, yo soy emprendedor, yo me dedico a bienes raíces y a esto, que me encanta, pero yo tenía mi restaurante y era parte de mi entrada para poner pan en la mesa. Claro. Y cuando yo cierro, porque era el único dueño, y por miedo, incertidumbre, y coño, si me quedo con esta vaina voy a quedar completamente limpio, endeudado. Hasta el día de hoy eso me corretea. Claro. ¿Me explico? Claro. Porque yo quisiera tener mi local, yo quisiera tener esa entrada financiera adicional. Y entonces eso al final del día juega con la psiqui de muchas personas. Digo, ya yo lo superé, pero a mí me correteó por mucho tiempo. ¿Sabes? Y no era un tema de fracaso porque yo no hice nada mal. Es simplemente, decía, coño, ¿por qué no me cogió esta vaina a los 25, a los 30 que hubiese conseguido trabajo rápido? Me explico, hubiese habido una aceptación en el mundo laboral más positiva, ¿no? Y entonces cuando eres un hombre de 50 y pico de años, como yo, olvídate que te van a dar trabajo. Entonces, si tú no tienes un balance mental, sí. ¿ok? Y una fortaleza, sea con ayuda o sin ayuda, papá, prepárate porque lo que viene bajando es tormenta. Claro. Tormenta y fuerte. Claro. Y más cuando tienes ese momento de, cuando uno no está trabajando, no está haciendo cosas, ahí viene con todos los pensamientos. Porque ya no tienes tu mente, digamos que enfocada en algo, como es un negocio o lo que te dedicas, una profesión.
Y ahí vienen, como quien dice, todos los fantasmas del pasado a hablarte, a decirte, y todas estas frases que en algún momento te marcaron. Eres un perdedor, eres esto, ¿por qué pasó esto? O sea, te empieza como a torturar esta parte crítica, esa vocecita crítica, como yo le digo. ¿Tú crees que tú tienes pacientes que se autoabusan? O sea, se ¿Con la autodenigran. voz? Sí, 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 Ah, sí. sí, mucho. Porque Mira, esa eso, por voz... ejemplo, yo no lo hago. Ujú, ujú, Yo me cuestiono muchas veces, claro. pero yo no sé si puedo usar la palabra autoflagelar, autoabusar. O sea, yo no me autobuleo, Ujú, o sea, para ponerlo de esa manera. sí, sí, Al contrario, trato de que no. Tengo mis demonios, pero tienes sí. pacientes que sí se revientan internamente ellos Sí, mismos. tengo. Y es bien triste porque lo primero que tratamos de hacer en esos casos es identificar de dónde viene esa voz. Porque esa voz, siempre digo, esa voz no es tuya, ese no eres tú. Esa voz viene de algún lado, esa voz alguien la sembró. Entonces, cuando vamos indagando, vamos echando para atrás, conectando con el cuerpo, las sensaciones, nos damos cuenta que esa voz muchas veces viene de quién fue que te cuidó, de tu papá, de tu mamá, de cualquier persona que empezó a hablarte cuando estabas niño. Entonces, esa vocecita crítica viene muchas veces de cuando eras niño y se te regó un vaso, pero qué bruto eres, no sé qué, ay, que los papás explotaban simplemente porque se te regó un vaso. O te pegaron porque te equivocaste en algo. O te pegaron porque no sabías sumar el 2 más 2 que te estoy enseñando con la correa aquí en la mesa. O sea, cosas que tú crees que son parte de la educación y eso ya fue olvidado, pero todas esas cosas quedan marcadas en alguna parte de tu cuerpo y salen entonces en la forma en cómo tú te hablas en la adultez. Muy pocas personas saben hablarse como así, positivo, de decirte que, oye, está bien, perdimos aquí, pero vamos a intentarlo así, vamos a hacerlo así. No, viene entonces este pensamiento de lo perdiste porque ves que eres un bruto, ves que no sabes hacer nada. O sea, viene esa vocecita. Entonces, esa vocecita no nace de la nada. Esa vocecita tiene nombre y apellido y ahí es donde vamos indagando. ¿De dónde viene esa voz? ¿Dónde fue la primera vez que escuchaste eso? ¿Cómo se siente? Y nos damos cuenta que esa vocecita viene de algún cuidador. Mamá, papá o hermano o alguien significativo de la infancia, de la adolescencia o de esa exnovia, de tu niñez que te hizo mucho daño. Porque, o sea, todo de una u otra forma, si las bases no están fuertes, las bases son los papás o la persona que te cuida. Si esas bases no te hablaban, digamos, bien, bonito, daban esa compasión, esa contención cuando te equivocabas, entonces cualquier voz crítica de tu entorno va quedando en tu mente como reforzando que lo que te dijeron tus papás de que eres un bruto porque se te cayó el vaso de agua, eso es verdad. Eso es verdad porque ya te lo volvió a decir otra persona de cualquier otro entorno. Y después te pasa algo más adelante donde también fuiste criticado y entonces sigue reforzando la idea de que no sirves. Porque ya te lo dijeron de cuando eras niño. O sea, viene reforzando, reforzando hasta que llega el punto que ya tú mismo te hablas así. Qué bruto soy, cómo, o sea, qué idiota soy. Entonces todo esto hablándote feo. Y sí, es muy común. Mucha gente se habla así. Es más común que traten a un niño, a una niña así, por el hecho de que de repente la niña es el pétalo de la casa y el pelado es el que tienes que ser hombre firme, de para adelante. Bueno, la verdad es que yo he visto casos, por lo menos en Latinoamérica, que a las niñas también le dicen cosas como esta de qué bruta, no sé qué. Más un tema de mamá e hija, creo, que lo he visto más. Pero sí, el hombre tiene más esta presión, ¿no? De no solamente en tu casa te lo dice, sino todo tu entorno te lo dice. Entonces, si yo voy al cine y veo una película, me doy cuenta que en la película también hablan de que la mujer es la víctima y tu hombre no vales nada, no sé qué. Me leo un libro y también va dirigido a mujeres y el hombre es el victimario. Entonces ya básicamente tú vas creando esa identidad de que, bueno, los hombres son así y conscientemente me pongo la máscara de ese es el hombre y eso es lo natural, así debe ser. ¿Tú qué crees que es lo más sano o qué tú crees que sea el primer paso para tomar para un hombre que esté escuchando para
avanzar y tratar de cambiar. Ya sabemos que hablar, no callar, es una. Pero fuera de esa, que es la más común, ¿qué tú le recomendarías a una persona que te está viendo ahorita mismo como paso a tomar? Primero, y esto es para todos, tanto hombres y mujeres, que ya tenemos a la mano mucha información. O sea, ya no es como antes que no teníamos las facilidades de tener esta información, ya la tenemos. Los hombres también pasan por situaciones difíciles. Esto es como una campaña para volverlos a humanizar. Y yo digo volverlos a humanizar porque las cosas que le pedimos que no hagan o que no sientan son cosas totalmente naturales que siente cualquier ser humano. Todos los humanos tenemos emociones innatas, o sea, nacen con nosotros. Todos los hombres han sentido soledad, humillación, vergüenza, tristeza, dolor, igual que nosotras las mujeres. La diferencia es que, imagínate sufrir, pero sufrir en silencio. Y eso ya nos lo está indicando las estadísticas. Las mujeres somos las que más vamos a terapia, pero estadísticamente el 75% de los suicidios son de hombres. Eso quiere decir que el sufrimiento no es que los hombres sufran más o las mujeres sufran menos o viceversa. Eso significa quienes tienen más accesibilidad. Y no es que en cada consultorio de psicología, psiquiatría o hasta medicina, porque sabemos de casos de que el hombre va al médico si la lleva la mamá o si lo lleva la esposa. Muy pocos hombres dicen que me siento mal, voy al médico. Eso también es otro tema, ¿no? Entonces, no es que los consultorios dicen están prohibidos los hombres, pero es algo mental. Es algo que te dice, como eres hombre, tienes que ser fuerte. Y el simple hecho de pensar de que yo no le puedo hacer frente a esta situación con mi pareja o conmigo mismo, eso me hace sentir como que yo estoy fracasando con mi rol, que es sabérmelo todo, poder ser el protector y poder sostener a todo mi entorno. Entonces, primero que nada, información. Esto sí te está pasando, lo que estás sintiendo es normal, eres humano. Y lo segundo, después de que ya lo vayas entendiendo y buscando la información, es que puedas buscar ayuda. Yo siempre digo que no es que todo el mundo tiene que ir a terapia. A lo largo de tu vida puede que sí en algún momento, pero el simple hecho de que tengas a una sola persona a la que tú le puedas contar lo que estás viviendo, eso es muy significativo. Una persona que te escuche, una persona que también tenga compasión. Si esta persona no existe en tu vida, ok, entonces ahí entraría psicólogos, psiquiatras, coach, mentores, pero una persona que pueda escucharte con compasión y sin invalidar lo que sientes, porque todos los problemas son importantes. No importa si es algo que para ti es chiquito, lo que para mí es pequeño, para ti no. Y viceversa, somos seres humanos y no vemos la vida de la misma forma. Entonces, con que tengas una persona es más que suficiente. Si tú crees que hoy día ser un hombre tradicional se ha convertido en un insulto, tocando temas de salud mental. No sé si me explico. O sea, yo considero que porcentualmente soy un hombre tradicional, más no soy machista, ni pretendo serlo, pero tengo mis fundamentos y tengo mis reglas y tengo mis principios. Hoy día me da la impresión a mí que ser un hombre tradicional es como que es viejo, es outdated, hasta mucha gente lo ve como un insulto, porque no somos personas que negociamos necesariamente mucho. A veces yo cometo ciertos errores dentro y fuera de la casa de que es a mi manera o no hay manera. Eso sí creo que es un error, pero ¿tú crees que realmente hoy día esto de ser un hombre tradicional realmente se ha convertido en un problema dentro de lo que es la salud mental por cómo nosotros llevamos nuestra vida y por cómo nosotros decimos, me voy a callar la boca, yo soy un hombre macho que se respeta? Bueno, sí les crea un tema a ustedes, porque si te das cuenta, el aguantar todo eso por tantos años, llega un punto que sale por algún lado. Yo siempre digo,
ese dolorcito aquí, dije, se me montó el mono, esa presión aquí, dije, siento como una pesa en la cabeza, ese dolor aquí, o sea, esos dolores en el cuerpo. Esa es como la comunicación de que algo aquí adentro no está como fluyendo, no está saliendo. Entonces, de alguna u otra forma, sí afecta el poder, el callarte, porque yo soy un hombre, soy un macho. Y por eso digo, no es que yo te quiera cambiar. Si para ti eso está bien, después de tantos años creyendo eso, ok, vamos a trabajar en lo que sí te está afectando. Por eso digo, no es que tengas que contarle a todo el mundo que te duele algo, porque yo he escuchado también esto de, lo que pasa es que si yo cuento esto, la persona va a saber cuál es mi debilidad y me va a atacar por ahí. O sea, que están ya en la defensiva, ya están en modo defensa porque no, después me pueden atacar por el lado que a mí me duele. No se lo tienes que contar a todo el mundo. Y el trabajar en poder tener tú con una relación más autocompasiva contigo mismo. Yo creo que esa es la clave. Porque a veces duele más lo que uno mismo se dice mentalmente que lo que escucha en su entorno. Que si yo, vamos a decir que yo tengo una mentalidad más autocompasiva, que cuando yo me equivoco, yo mismo me hablo y me digo, oye, está bien, me equivoqué aquí, vamos a arreglarlo por aquí, lo hacemos así, diferente, tal, tal. Ya yo me hablo así. Cuando venga una persona crítica, que la hay, no podemos controlar cómo es la gente del entorno, eso a mí no me pega directamente porque eso no entra en mí. O sea, ya yo me hablo bien a mí, yo soy autocompasiva, entonces ya yo puedo ver que esta persona es crítica y yo su opinión, ok, no dejo que entre más a fondo. Pero si yo soy una persona crítica y viene una persona crítica de afuera a criticarme algo, eso me va a doler horrible porque es como que yo me estoy dando duro y viene alguien afuera y también está reforzando esa idea que me está doliendo a mí mismo, de lo que yo mismo me estoy diciendo. Entonces, claro que tiene sus contras. El no me refiero a ser un hombre tradicional. En lo que a ti te está afectando, digamos que en eso es lo que hay que trabajar. Si a ti te está afectando, no puedo dormir. Muchos hombres llegan así. Lo que pasa es que no puedo dormir. Ese es el motivo de consulta. Y cuando vamos ¿Tienes mucho de esos? indagando, sí, no puedo dormir, insomnio. Insomnio, ese es el motivo de consulta. Y cuando vamos indagando, nos damos cuenta que esta persona tiene tiempo viviendo un duelo de algo, pero él nunca relacionó que esto es por esto. O sea, no hay como esa conciencia emocional de qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que me está pasando. Simplemente estoy viendo que me está afectando en algo particular. Por ejemplo, yo también soy sexóloga. No estoy teniendo erecciones. Y vienen por eso y con una ansiedad horrible por eso. Cuando te pones a analizar qué está pasando en tu vida, te das cuenta que están pasando situaciones bien duras, bien dolorosas, que ni siquiera han podido expresar porque estás siendo el fuerte de la familia en ese momento. Y estoy sosteniendo a otras personas. Pero tu dolor, ¿quién la está viendo? ¿Quién lo está sosteniendo? Nadie. Entonces, yo lo voy guardando, lo voy sosteniendo aquí. El guardarlo piensan que va a desaparecer. A mí se me va a pasar. No, eso queda ahí y se va a reflejar en alguna parte de tu cuerpo. ¿Se está reflejando en qué? En que, bueno, no estás pudiendo tener erecciones. Entonces, vamos trabajando en lo que duele para que lo demás vaya cayendo, así como cuando tiras un dominó y se caen todos. Una cosa lleva a la otra, digamos. Sí, porque la impotencia en muchos hombres es casi siempre mental. Muchas veces mental, Sí. tema de estrés, Sí. depresión, o sea, ¿Cómo? Estamos hablando del hombre tradicional, porque creo que es el más difícil, pienso yo. Yo no soy psicólogo, pero yo lo ventilo porque yo soy ese hombre tradicional. Sin embargo, yo soy ese que habla. Y como te dije hace un rato, a mí me lo han criticado muchísimas veces, incluso gente de mi familia. ok. Yo no lo veo mal. Esa es mi válvula de escape, el Claro hablar. que sí, claro. Pero ¿cómo tú haces como psicóloga para, primero, cómo tú haces para reconocer a alguien que de repente no verbaliza y decirle, hey, papá, ¿qué te está pasando? Siento que algo te pasa. ¿Cómo tú abordas a esa persona y decir, acá, sabes que yo creo que yo te puedo ayudar simplemente con escuchar? Claro. ¿Cómo Sí, tú me haces pasa. eso? Porque, ¿qué pasa? Si de repente no conoces a la persona, la acabas de conocer, tú dices, escucha, que yo no puedo llegar a decirle que habla. Así es. Mira, dijiste algo clave, eso me pasa mucho. Llegan, vamos a decir, los hombres que han tomado esta conciencia de voy a probar terapia,
voy a ir al psicólogo, asesoramiento psicológico, tal. Llegan, igual hay como una barrera. O sea, es como, vine, pero tengo como miedo de expresar porque no sé si esta persona puede contárselo a otra persona o me juzgue por lo que le voy a contar. Entonces te van contando como ahí, poquito a poquito, como que, y todo muy, muy general. O sea, no, donde que tratamos de introducirnos más como en esa emoción, ahí hay como un no, aquí tú no vas a entrar. Porque, obvio, donde yo quiero entrar, donde estoy viendo que es donde duele, duele. Y como tengo tantos años tratando de que nadie entre ahí, en consulta eso no cambia mucho. Entonces vamos poco a poco, al ritmo del paciente, del cliente. Yo trabajo mucho con algo que se llama terapia focalizada en las emociones, que es más como vamos a sentir el cuerpo. Vamos a ver qué habla el cuerpo. Porque lo que el cuerpo, lo que la boca calla, el cuerpo lo habla. Como te digo, el dolorcito está aquí, la presión en la cabeza. Entonces, ok, ¿cuál es la situación? Esta. Ok, siéntela en tu cuerpo, dónde la sientes. O sea, conectar primero con eso. Si eso pudiera decirnos algo que nos diría. O sea, dejar que eso hable, porque ahí entonces va saliendo todo poquito a poquito. Poquito a poquito. Porque a veces también no es un tema de no quiero contártelo, sino que es que no sé qué es lo que estoy sintiendo. No lo puedo poner en Eso debe ser palabras. súper común, ¿verdad? Muy Que la gente no común. sepa ni siquiera qué le está No sé qué me pasando. pasa. Y claro, porque si a mí nadie me dijo que, que la humillación se sentía de esta forma, por eso es que, mira, muchos hombres vienen por temas de ira o rabia. Ujú. Porque esa es la emoción más fácil, esa es la emoción que nos protege. Esa es la emoción. Detrás de la ira siempre hay otra emoción más vulnerable. Que usualmente la ira es ese escudo. Es el escudo. La ira Mm. es el escudo, porque me molesta cómo me hiciste sentir. No, en una situación que pudo haber sido muy humillante, siento ira por cómo reaccionó, por lo que me hizo esta persona. Mm. Pero cuando vamos indagando, ¿qué fue lo que hay detrás de esa ira? Hay muchas veces humillación, dolor. Pero claro, a mí nadie me enseñó que la humillación se sentía así. Es más, que me haya hecho sentir humillado, eso me da rabia. Entonces, ahí hay como varias emociones, pero si nadie las nombró, nadie me dijo, mira, eso se siente así en tu cuerpo, eso se siente así, yo no voy a saber cómo expresártelo. Entonces, por eso allí nos vamos mucho al tema emocional. Cómo se siente, como primero darle esa educación de cómo se siente eso en tu cuerpo y de allí entonces vamos poquito a poquito. O sea, tampoco vamos a de no hablar nada de emocional a en una sola sesión entrar o sea, así como fuerte porque te voy a espantar. O Claro, sea, te iba a la idea, preguntar cuántas sesiones más o menos tú recomiendas para que ellos ya tú sientas o que ya tú veas que ellos se van soltando. mira, eso es bien, bien, bien personal, Eso es muy relativo, ¿no? pero entre 12 y 15 cuando estás muy cerrado, cuando es un tema que estás muy cerrado, porque tampoco te vas a negar, hay hombres que sí tienen un poco más de como de conciencia y dejan abrir un poquito más, ¿no? Mm. Ahí es como un poquito más, dependiendo del tema que traigan, un poquito más fácil pues ir entrando y conociendo cómo se siente Tú eso. no has Pero cuando tenido, están cerrados, sí, tú no has toma su tú no has tiempo, tenido un tipo ahí que se te raya allá adentro y se me rayan que... se emputa allá adentro por las preguntas que le estás haciendo. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que se te ha vuelto alguien del loco y que... No, mira, así no, pero yo sí puedo notar cuando una pregunta te incomodó porque está La tocando llaga. algo ahí Sí. y empieza a incomodar. Es como, tú lo notas en cómo cambia la voz, la cara, ya tú sabes que ese Claro. tema es sensitivo. Cómo le enseñas a un cliente o un paciente? Obviamente hay un proceso, pero no sé cómo formularte la pregunta. No sé si es cómo le enseñas o creo que es como le enseñas a procesar valga la redundancia, el proceso de soltar. Una vez ya conoces todo, lo has roto, el tipo ha llorado. ¿Cómo es el proceso ese para soltar? ¿Qué tan difícil es? Porque, ¿qué pasa? Hay mucha gente que de repente reconocen mucho, pero no saben soltar. Y Ujú. eso es otro problemón Claro, dentro del problema. claro. Habría que ver qué te mantiene ahí. Yo conozco gente. Ujú.
Yo cuando tenía personal, yo me acuerdo que yo agarraba, yo regañaba a alguien, mira, acá se pasaban unas semanas sentidos conmigo. Yo, ¿qué papá? Pero te llamé la atención por una vaina. Ya suéltalo, ya se pasó. Pasado pisado. No. Claro, claro, Y van y arrastran esa vaina y siguen claro. con esa vaina lamentada. Es No lo me que te jodas. decía en algún momento de esas heridas que uno tiene y después vienen otras personas en el mundo y te hacen algo y digamos que tocan esa herida. O sea, es como que yo tengo una herida Ujú, y tú no la creaste. Me la creó quizás cuando estaba chiquita, mi papá, mi mamá, cualquier cosa me haya pasado, donde me haya sentido humillado. Voy a poner justo en tu caso. ujú, Vamos a decir que humillación. ujú, Yo tengo esa herida, tú me regañas y por alguna razón ese regaño tocó esa herida como de humillación. ujú, Y ya eso es más fuerte. O sea, ya no es tu regaño, obvio, todo esto inconsciente, ¿no? ujú, ujú. Ya no es tu regaño, pero me dolió, me tocaste eso, que tú no creaste, pero lo tocaste. Y me duele como si tu regaño hubiera sido lo peor de lo peor y por eso no te hablo por semanas, pero realmente no fue tu regaño, fue esto que está aquí, que lo más probable es que ni me acuerde, lo más probable es que no tenía en mi mente. Lo que está en mi mente es que él me regañó y me humilló delante de los otros o lo que sea, Secuelas, pero lo que malditas dolió, secuelas. secuela. Secuelas, Lo que malditas me dolió secuelas. fue esto que está aquí. Y esto que está aquí es lo que trabajamos. Para que ya cuando Dani venga y me regañe, ya yo no lo vea como algo personal, sino que es un tema laboral. Él Mm, necesita que esto se haga así. Y punto. No es que yo sea un inútil, no es que yo no sirva para nada, que es lo que te decía ujú, de esas frasecitas que te dicen que duelen. Entonces, ya no es que cuando tú me regañas porque yo sea un bruto, como ujú, me dice mi mente crítica, de que, ujú, viste, por ejemplo, el ujú. mismo ejemplo, me regaña y entonces viene mi mentecita, mi vocecita crítica y me dice, viste que eres un bruto. Pero ese viste que eres un bruto no me lo dijo Dani, me lo está diciendo esa vocecita que también tiene tiempo. Sí. Y eso tú sabes que eso es bien común porque yo sufro de TDAH, yo tengo TDAH diagnosticado y pero pasa que ya yo superé esa muralla de soy bruto inútil a en verdad tengo un superpoder. Claro, claro. Tenemos superpoder, es lo Así que tenemos es. TDAH. Algunos lo sabemos administrar, otros no, otros lo sabemos usar, otros no. Yo creo que yo no lo he aprendido a usar del todo, pero ahí voy. Pero hay muchas personas que pasaron, sobre todo los 80s, 90s, y creo que parte de los 2000, porque el diagnóstico del TDAH tiene como 30 años, más o menos, 25, 30 años. No es Ujú, muy ujú, viejo. Hoy día ya muchas escuelas saben trabajar con alumnos que sufren del TDAH diagnosticado, ujú. pero en los 80 y en los 90 tú eras simplemente bruto. Y esa vaina yo la viví. Claro que sí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te hice la pregunta? Porque yo era esa persona. Alguien me llamaba la atención, puta, yo odiaba a esa persona por un año. Así es. Y Ujú. yo lo que no entendía es que yo venía con las secuelas de ese complejo que se me creó. Imagínate, voy a abrirme ante las cámaras, a mí me da igual porque yo hablo de estas vainas, Claro. no me da pena. Yo viví un tiempo en Nueva York. Yo viví 4 años en Nueva York, en Manhattan exactamente, y yo iba a una escuela privada, se llama St. Patrick's, whatever, Christian School, una cosa así. Y en esa escuela yo pasé mucho páramo porque yo tenía que aprender el inglés y mi papá, los pobres no tenían idea de qué era el TDAH. Yo tenía que aprender el idioma, me metieron a esta escuela. Bueno, él tiene 8 años, él debe aprender rapidito, aquí le van a dar tutoría y Ujú. va a aprender rápido. Génesis a mí no me entraba nada. Porque, ¿qué pasa? Me estaban hablando, yo estaba por otro lado. Ujú. Y mi cabeza iba a 1.000.000 por hora. Nadie reconocía por qué, ni qué es lo que me estaba pasando. Simplemente era un niño especial. Mira, para no aburrirte con el cuento, terminé en Special Ed. Special Ed significa Special Education. Ok. Ujú. ¿Qué pasa? Yo era un niño lo suficientemente consciente y extremadamente inteligente para saber que si yo estaba en un salón con un niño retardado y otro con síndrome de Down, yo era parte de ese grupo. Así es. Génesis, yo no te puedo explicar el daño que esa a mí me hizo. Claro. Pasa que yo lo superé. Me preguntas, pero Dani, ¿lo superaste al 100%? No creo. Yo creo que hay secuelas ahí. Pero yo lo superé en gran parte. Pero ven acá, imagínate, mis padres no lo hicieron de maldad, ellos estaban buscando una Claro. solución. Claro. Ujú. Y
Por eso, ¿por qué los hago a colación? Porque yo creo que hay mucha gente de mi edad que pasaron de repente por eso, que hoy día sufren las consecuencias porque hay hombres que se caen. Yo tengo 55 años, pero yo no tengo 89. Claro. Entonces yo tengo mucho todavía por delante. Y si tú no sabes a los 50, 55, 45 manejar eso y te quedas callado, vas a armar un verguero en tu vida mental aquí adentro. Claro. Y eso es una realidad. Porque yo lo digo por experiencia. Claro, tú lo viviste. Yo lo viví. Pero lo que pasa es que yo, afortunadamente, gracias a Dios, yo dije, yo tengo que buscar ayuda. Y yo te voy a decir una cosa, yo he pasado vainas en mi vida que, guau. ¿A qué edad te diagnosticaron? El TDAH, tarde. A mí me lo diagnosticaron como a los 40 y puf. ¿Cómo fue saber que hay un diagnóstico sobre eso? Bueno, fue como que, ¡ay, ahora entiendo todo! Claro. Entonces yo dije, puta, ya entiendo mucho. Entendí casi todo. Claro. Y fue hasta cierto punto un alivio. Y yo lo veo hasta cierto punto como una gran bendición. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, en los que somos diagnosticados TDAH, tenemos una vaina que se llama el hiperfoco. Amiga, si a mí algo me gusta, a mí nadie me gana en lo que yo hago. Es un proceso de aprendizaje. Me explico, yo es un proceso de educación. Por ejemplo, ¿qué me ha forzado? Yo esto lo hago porque me gusta. Se monetiza, no más, a mí me da igual. Yo lo hago porque me gusta, porque me gusta hablar con la gente, me gusta aprender de gente. Claro. Y algo que a mí esto me ha obligado, que me ha ayudado, incluso como hombre y mi salud mental, es el aprender. Antes de yo tener esta conversación con tú, yo tuve que leer. Dije, bueno, yo no puedo ir ciego. Y con cada caso, yo leo más o menos, pero en todos yo aprendo algo, porque me preparo. En algunos no me preparo tanto, porque conozco un poco del tema. Por ejemplo, en este yo no estudié tanto, pero sí tuve que leer muchas cosas para no venir ciego. Pero no fue un estudio tan profundo porque yo soy también paciente. Claro. Y entiendo un poco del tema. Y eso es una cosa que el TDAH sí me ha dado, que es ese hiperfoco en cosas que realmente me interesan. Ahora, si hay una cosa que no me interesa, rápidamente, yo por respeto trato de mantenerme, tú sabes, como que locked in. Pero ya cuando tú comienzas a ver que ya ves que ya tú sabes que me perdiste. Y eso es una cosa, por ejemplo, cosas que yo tengo. Ramón también tiene TDAH. No está diagnosticado porque sé que lo tiene. Mira, Ramón. Yo sé que lo tiene. Nosotros interrumpimos. Hablamos hasta la saciedad, pero aquí estoy yo. ¿Me explico? Pero fue un trauma bien foco para mí, como hombre. Por eso te preguntaba, ¿cuándo te diagnosticaron? Porque tarde. Yo cargué ese karma Claro. años. Yo fui un hombre inseguro casi toda mi vida. Claro. Ahora se me ha quitado. Claro. Pero por eso, mira, es importantísimo en muchas ocasiones el tema del diagnóstico. Por lo menos en ese tipo de casos. Porque tú creces con estas etiquetas de que eres un bruto, de que tú no prestas atención, de que tú te portas mal, de que tú eres malo. O sea, todas las etiquetas negativas de como que tú estás haciendo eso de maldad. Como que tú no puedes mantener el foco porque de maldad. O sea, como que es intencional. Y cuando a ti te dan un diagnóstico y tú empiezas a investigar sobre qué hay detrás de ese trastorno y las cosas te empiezan a hacer clic, entonces ya tú te vas quitando poco a poco esas etiquetas, porque ya tú sabes, no era que yo era un bruto, no era que yo era malo, no era que yo lo hacía de maldad, sino que a mí me estaba pasando esto. Entonces ya al tener este diagnóstico, yo puedo decir, ok, ahora vamos a buscar ayuda para esto específicamente que me está afectando, que esto no lo estoy manejando muy bien. O sea, ya yo puedo entender mejor qué me está pasando y hacer un plan de acción de las cosas que de mis deficiencias, pues, de lo que me ha dificultado un poquito más. Pero muy importante para quitarte esa etiqueta negativa, y más en tu caso que me cuentas que te metieron en una escuela con niños especiales. ¿Qué mensaje llegó a ese niño de yo también soy parte de esto? Sí, fue horrible, fue horrible. Yo ni me acuerdo, creo que ¿cómo se llama la profesora? Me adoraba. Mrs. Catalán. Mrs. Catalán se llamaba ella. Y yo le pregunté a mi mamá, pero en verdad, ¿qué te llevó a ti a ese punto de meterme en educación especial? Y es que no sabíamos qué hacer. O sea, tenías la barrera del idioma. Claro.
no dabas bola en la escuela. Yo terminé odiando el colegio. Claro. Yo me tuve que ir a graduar en Alemania porque me pasé por todas las escuelas de Panamá. No, y más que de por sí, ni para la gente que no tiene No, trastornos no es fácil. yo soy muy en contra de cambio de colegio. Quédate, Mucho. quédate en el mismo colegio. Que te dé pena, pero quédate. Porque peor es sacarlo, Ok, ¿no? Digo, puede ser que esté equivocado. Ujú. Porque a veces dicen, coño, mejor sacarlo para que salga de esa vergüenza y que arranque de cero. No sé, Yo me eso refiero creo que es más, bien subjetivo. yo me refiero más como al tipo, o sea, las metodologías que usan en Panamá están muchas escuelas están muy desactualizadas. Pero no hablemos de la educación en Panamá. Yo Sí, creo ese es yo creo otro que se va a tema, meter un Sean tema en la cámara. sensitivo. Tema sensitivo, no hablemos de eso. Ok. Pero sí. Yo te voy a decir una cosa, Genes, yo creo que nosotros tenemos que hacer varios más, porque ¿Verdad? aquí hay tema para rato. Sí. Porque si comenzamos a meternos en la educación, ese es otro. Mira, el abuso, el autoflagelo de una persona que viene con un diagnóstico de TDAH creo que debe ser muy frecuente y es una cosa que yo no sé si tú lo has analizado, pero de repente sería interesante tú medir cuántos pacientes tienes tú, cuántos clientes tienes tú, que eventualmente tú dices, tú puedes reconocer si alguien tiene TDAH, tú te das cuenta si lo tiene. Mira, yo no trato mucho esos casos, Ujú, pero sí me han llegado. Esto es un tema que ahí es donde creo que una de las cosas que más les afecta. Parejas donde una de las parejas tiene TDAH. Es duro, porque eh, una de las parejas, o sea, se crea como un patrón como mamá e hijo o papá e hija, ujú, porque también hay mujeres con TDAH. Entonces, por una parte está la pareja que no lo tiene, que siente como que esta persona no me escucha, no me hace caso, no, lo que quedamos no lo cumple, los acuerdos los rompe. O sea, por una parte está esa frustración ujú, y por la otra parte está la frustración de la persona que lo tiene, que no lo está haciendo de maldad, sino que es propio del trastorno. ujú, Entonces, el poder educar a ambos como que, mira, esto pasa por esto, no tanto para justificar, sino porque tienes que tener conocimiento de que tu pareja tiene esto y esto se maneja así, 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 para ujú, que tú entiendas que no es de maldad, no es porque no le importas, no es porque no sea importante para él, sino que así funciona, vamos a decir, la mente de esta persona. ujú, Y si tú amas a esta persona, pues para que sepas que es así. ujú. Pero también el trabajar ¿sabes? Yo no sé si tú tomas medicación o algo sobre el No, tema. a mí, de hecho, una psiquiatra aquí en Panamá me quiso medicar con Aderol y no puedo porque yo tengo una condición cardíaca que no es severa, pero me dicen, mejor no. Entonces yo tomo suplementos y me ha ido bien, eh, me ha ayudado, Ujú. pero por ejemplo, mis tres hijos tienen TDAH. Ok. ¿Ok? Ujú. La chiquita diagnosticada y los otros dos no diagnosticados, pero créeme que no es necesidad de diagnosticarlo. Tienen TDAH full. Mentira, el grande sí fue diagnosticado hace como un mes o 2 meses en Alemania y él Ujú. está en Aderol. Él Ok. está en Aderol. Ujú. Así que, mira, yo creo que tenemos buco tema porque yo siento que el TDAH creo que es una, una de las raíces principales también de las afectaciones mentales en el hombre, Sí, claro. cargando eso. No sé si en el hombre actual, las generaciones actuales, pero sin duda alguna el TDAH sí tiene que jugar un rol muy importante en las depresiones, Sí, claro, en ese autoflagelo, por lo que estabas hablando tú, ¿no? De que claro. todo lo que te dicen, eres bruto, eres bruto. Y mira, tú sabes cuál es una solución mía, checklist. Sí. Pero Ujú. ¿sabes qué pasa también? No ¿Qué? veo el checklist. Exacto. Eso te iba a decir. Chichi, qué cagada esta vaina. Yo me hago todos los checklists, brother, y no veo los checklists. Ey, yo tengo una vaina aquí que se llama el to-do list aquí en mi teléfono. Puta, no lo veo, brother. O sea, ahora, no se me olvida cuando viene a cargar Fórmula 1, no se me olvida cuando viene a cargar Claro, moto, porque no se me olvida cuando tengo un paseo, whatever, pero mi mujer me dice, oye, los perros se están quedando sin comida. Me lo apunto, llego a la casa a las 8 de la noche, ¡ah! No compré la comida del perro.
Me pasó anoche. Ujú. Me lo dijo 3 veces. Y la comida de Tato, la comida de Tato, la comida de Tato. Llego a la casa y la comida de Tato. Mira, Sí, mira, sí es Génesis. así, sí es Te así. regalo, ya tenemos que ir cerrando. Tenemos tela para mucho más, Génesis. Quiero Mucho, que vengas mucho, más. mucho. Quiero que sigamos con los temas, Sean. Bienvenido siempre. Te regalo esta cámara de aquí, así como en Hot Ones, para que digas qué estás haciendo y qué pueden esperar la gente que te está viendo en el futuro. Bueno, actualmente estamos llevando una campaña para que más hombres le presten más atención a su salud mental, a su salud emocional y vayan a terapia o simplemente lo compartan con una persona. Con solo tener una persona, créanme que vas a tener un cambio y si no la tienes, eres bienvenido. Por otro lado, también estamos trabajando en las mujeres para que también tengan este conocimiento que no nos enseñan en casa, ni en las escuelas, ni en ningún lado. Los hombres también son humanos, también sienten, también lloran, también sufren rupturas y también sufren dentro de su relación. Hay muchos hombres que sienten que tienen la responsabilidad de cargar con la relación, que si la relación va mal es por culpa de ellos. Y yo sé que muchas mujeres también tienen esa sensación de que él tiene que resolver todo lo que pasa en la casa y en la relación. Entonces, para esto tenemos una masterclass el 30 de julio en el Golden Tower para todas esas mujeres, esposas, novias o simplemente mujeres que están interesadas en saber cómo funciona la mente y las emociones del hombre para que tengan un poco más de conocimiento y, digamos, salir un poquito con más empatía de qué es lo que ellos están viviendo. La masterclass se llama No quiero cambiar a mi hombre, quiero entenderlo. Y pueden conseguir los boletos en Rupturarte y en Passline. Nos pueden encontrar en @Rupturarte y también nos pueden escribir al 6800-8859. Perfecto, Génesis. Bueno, Génesis, te lo agradezco. Gracias Nuevamente, siempre bienvenida aquí a Filtro Cero. Aquí hablamos sin filtro a ti. Así es. y tratamos de tocar temas interesantes. Y ustedes acuérdense de darnos ese like, suscribirse para siempre seguir teniendo estos invitados que son invaluables, no tienen precio. Así que chao y nos vemos en la próxima.